Biología. Biología es uno de los grandes temas que nosotros vamos a tener en este curso. Porque los músculos no solamente forman un aparato funcional para movilizar las estructuras óseas que usted ha visto y para poder hacer funcionar las articulaciones que usted maneja, sino también forman una masa corporal que equivale más o menos al 45% del peso corporal. Depende cuánto deportes haga, porque una persona, un deportista de alto rendimiento, mantiene alrededor del 50% del peso corporal, solo son músculos. Es decir, que aproximadamente 30 kilos de un individuo de 70 kilos es músculo. 7 kilos aproximadamente del miembro superior y 13 kilos aproximadamente del miembro inferior de musculatura. Y que va a ser el sustento fundamental para lo que usted va a conocer después de anatomía topográfica, porque van a ser la guía, su guía van a ser los músculos, los planos musculares. Usted debe manejar las cadenas musculares y va a tener que manejar la relación entre un músculo y la arteria en situaciones y en regiones precisas. Por lo tanto, en un principio, ¿qué se le va a pedir? Origen, inserción y función, para que usted sepa de dónde hasta dónde recorre y que maneje una serie de conceptos que son fundamentales de generalidades, que son los vamos a ver en esta clase. Usted no sé si ha empezado a detectar que las clases más importantes de la línea de anatomía son las de generalidades. En teoría son las más sencillas, pero son las más importantes, porque si usted no maneja los conceptos, en el laboratorio usted está frito. Entonces, yo le invito a que después de esta, usted vaya y lo lea, no sé, o si quiere, o me imagino que a lo mejor más de alguno lo leyó en algún texto ya, pero si no, lo lea en un MOOC o en un Latarjet, capítulo de biología en generalidad. Bien. La biología, unidad de anatomía que encarga el estudio de los músculos. Los músculos son órganos que tienen la propiedad de contraerse y se encarga de la motricidad del cuerpo humano. Su función es la locomoción, como dice ahí, y son para hacer movimientos a través de, mueven un sistema de palanca, básicamente. Pero los músculos son bien especiales porque depende del tipo de músculo que nosotros estemos analizando, es efectivamente si calza o no en esa definición. Porque los músculos, por ejemplo, que nosotros llamamos esqueléticos, estriados, conscientes, pero no todos son conscientes, están definidos y están clasificados por básicamente los morfólogos o el anatomista de tal manera, pero siempre hay excepciones a la regla. Pero básicamente se distingue la musculatura lisa, que corresponden, ¿cierto?, a vísceras, y que esa musculatura lisa no tiene esas estriaciones transversales típicas que tiene la musculatura estriada, histológicamente. Y entre la musculatura estriada, la cardíaca no es tan ordenada histológicamente como la musculatura estriada esquelética, pero mantenemos entonces tres clases de músculos: un músculo cardíaco, un músculo esquelético y un músculo que es liso. En la musculatura lisa nosotros la vamos a analizar, y la vamos a analizar en el capítulo de esplagnología, fuera. La musculatura cardíaca la vamos a analizar en cardiovascular, ya vamos a llegar ahí. Y nosotros vamos ahora a analizar netamente los músculos esqueléticos. Pero los músculos esqueléticos algunos los nombran como musculatura que es consciente. Y dígame la profesora, que otorrino, dígame si usted hace consciente la audición, porque los músculos que mueven la caja timpánica o se mueven dentro de la caja timpánica no son conscientes, pero son estriados. Por lo tanto hay excepciones a la regla. O musculatura como la que produce el parpadeo. Es consciente e inconsciente a la vez. Usted lo puede hacer consciente. Más, si usted dice me voto a huelga y no parpadeo más, va a llegar un momento y un poquito de menos de minuto y medio que se va a pasar. Por lo tanto, eso de que son conscientes e inconscientes es relativo. Lo que sí podemos decir es que estos músculos son alrededor de 500 músculos. Y de estos 500 músculos usted debiera manejar alrededor de 480. Yo lo he contado. Aproximadamente. No he contado los 480, he contado cuáles más o menos les faltan por ver. Entonces, ¿y qué va a saber de eso?
origen, inserción y función. Eso significa que de paso vas a ver ubicación. O sea que usted debe saber, si yo le nombro el músculo homoyoideo, usted imagina, el homoyoideo, me acuerdo, el músculo digástrico que se ubica en el cuello, que se ubica de tales y tales regiones y se ubica más o menos en el compartimento anterior del cuello. Si usted sabe eso, yo estoy feliz en morfología. Si usted está apto, si está preparado para pasar a morfología. De eso nos preocupamos entonces nosotros en Morfología 1, de dedicarnos a saber cuál de ustedes 5 está preparado para pasar. Bien. El otro concepto importante son musculatura superficial y profunda. Y esto es un concepto muy importante porque no solo para los músculos, sino para todas las estructuras anatómicas se denominan superficiales las que están sobre la fascia superficial. Las estructuras que están bajo la fascia superficial se denominan profundas. Entonces, en los músculos, efectivamente hay músculos que son superficiales, como por ejemplo los músculos faciales. Porque los músculos faciales están insertos en la piel, por lo tanto son superficiales. Y van en relación a la fascia más superficial, a pesar de que en la cara no hay fascia superficial. Los músculos profundos, y aquí viene el concepto que yo quiero que lo entienda, el resto de la musculatura es toda profunda. Toda es profunda. Pero igual en los textos le van a decir que, dependiendo de las camadas musculares, van a decir la camada superficial de los músculos antebraquiales anteriores, se ubica el músculo tal y cual. Pero usted en esa superficialidad se está dando en relación a que todos estos músculos que son profundos, hay algunas camadas que son más superficiales y otras más profundas. Pero los músculos, el resto, el contingente que no está en la cara, no está inserta en la piel. Está inserta bajo la fascia superficial. Son todos profundos. ¿Ya? El tejido muscular está constituido por 2 clases de células. Células musculares, que son, nosotros le llamamos en anatomía fibra muscular, que son capaces de generar movimiento bajo estímulo adecuado y producir este estado de relajación, que nunca es relajación total, porque siempre hay un estado que se denomina el tono muscular, que es un estado de semicontracción permanente. ¿Ya? Y un tejido fibroso conjuntivo que está asociado a las células musculares y que se nos va a denominar tendón. Esto es importante porque tiene un dilema fundamental el estudiante que está ingresando a la anatomía. Es que confunde los tendones con los ligamentos. Entonces en esta clase vamos a decir lo primero, no son lo mismo. Los ligamentos son de artrología y los tendones son de miología. Y además, algunos ligamentos que usted va a escuchar no son de artrología, son de esplagnología. Son ligamentos que se ubican en relación a las vísceras. ¿Vale? Por lo tanto, cuando me dicen, profe, este ligamento de la cabeza corta del bíceps, usted va a ver mi cara como se empieza a deformar. Así como que se empieza a deformar. No lo puede decir, porque son cosas totalmente diferentes. ¿Ya? Los ligamentos son de artrología, los ligamentos son elásticos, mantienen elastina. Estas estructuras, básicamente, es tejido conjuntivo denso, inextensible. Están hechos para cuando la musculatura se contraiga, no perder la fuerza de trabajo, para no tener que volver a un estado, a un punto cero de estiramiento y volver a contraerse. Siempre están en una estructuración que es inextensible. Aquí tenemos entonces un esquema de lo que sería músculo esquelético, la musculatura que sería cardíaca y la musculatura que sería más bien visceral, ¿cierto? Lisa. Y que no tiene estas estriaciones, ¿cierto? Que se ven acá. Tipos de músculo. Los tipos de músculo se pueden clasificar de varias formas. En relación a la misma forma, podemos obtener musculatura que va a ser larga, músculos largos, que básicamente los músculos largos se ubican en los miembros superior y miembro inferior. Tienen forma de un uso, esos que se usaban para los telares, por eso se habla de forma fusiforme, alargada. Músculos que se denominan planos, que son músculos que las fibras musculares se disponen de manera plana.
músculos en abanico, como el músculo deltoides, por eso que se ve, bueno, en este caso también el músculo pectoral mayor, pectoral menor, músculo deltoides, son todos músculos en abanico. Músculos orbiculares, donde la fibra muscular, miren, es concéntrica y tiene la capacidad de contraerse para ocluirse, orbicular. Músculos esfínteres. Los esfínteres tienen musculatura orbicular, tiene musculatura orbicular, es decir, es concéntrica, pero adicionalmente tiene musculatura radiada, pasando. Por lo tanto, tiene la capacidad de contraerse y ocluir un lumen y de dilatarse mediante trabajo, mediante energía, dilatarse y poder abrir el lumen. En cambio, los orbiculares solamente tienen la capacidad de contracción para poder contraer y disminuir el lumen. Por lo tanto, distintas formas, de acuerdo a incluso a la posición o en la región donde se ubiquen. Porciones de un músculo. Un músculo tiene una porción carnosa. Si usted ha visto alguna vez un músculo, incluso en un animal, usted se dará cuenta que tiene una porción carnosa, puede ser central o no, y una porción tendinosa, que se ve acá, que es blanquecina, es nacarada, pareciera que si usted lo ve en tejido, cuando está por ejemplo matando un animal, usted ve que los tendones son brillantes, porque mantienen tejidos que están recubriendo los tendones. Y la porción muscular mantiene cabezas, que son las que se encuentran asociadas a los tendones, vientre, que es la porción más abultada de la porción muscular, propiamente tal, tendones, que son los extremos normalmente, pero pueden ser también tendones intermedios, perfectamente puede estar en el centro de una pieza muscular, y mantienen origen e inserción. El origen e inserción lo vamos a analizar en un rato más, para que usted lo entienda. Por mientras, las porciones de un músculo, una porción carnosa, una porción tendinosa, las cabezas, que son las porciones que están asociadas a los tendones, los vientres, el vientre muscular es la porción más ancha de la porción carnosa, el tendón, que puede ser uno o varios, en los extremos o intermedios, origen e inserción. También se clasifican de acuerdo a la disposición de la fibra muscular, porque podemos tener musculatura que va en solamente, imagínense aquí, un sentido, y hablamos de musculatura que es unipeniforme, es decir, que es como la mitad de una pluma, van en un solo sentido, la mitad de una pluma. Pero si nosotros tuviéramos como una pluma completa, imagínense una pluma, ahí está una fibra, acá hay otra contingente de fibras, y hablamos del músculo que se denomina bipeniforme. Bipeniforme. Y la musculatura que está orientada en más de dos direcciones, hablamos de multipeniforme. Aquí se da el ejemplo del músculo deltoides, pero hay varios. Por ejemplo, el músculo pectoral. En general, los músculos en abanico son músculos multipeniformes, ¿ya? Entonces tenemos unipeniforme, bipeniforme, multipeniforme, dependiendo de la dirección de la fibra. Pero si depende del número de cabezas, mantendremos musculatura con una cabeza, que dijimos que era alargada y que tenía la forma de un fuso o un uso, y por lo tanto se denomina fusiforme, que tiene una cabeza. Musculatura que tiene doble cabeza se denomina bíceps. Ceps significa cabeza, por lo tanto dos cabezas, bíceps. Tríceps, tres cabezas. Cuádriceps, cuatro cabezas. Músculos bíceps usted va a encontrar varios, y algunos de ellos como variación anatómica además. Músculos tríceps, por ejemplo el tríceps sural, en la pierna. Músculo cuádriceps, en el muslo, por ejemplo. Por lo tanto están mediadas por un tendón común, pero son varias cabezas que están asociadas a un tendón común. Bíceps, tríceps, cuádriceps. Según la cantidad de vientres, vamos a tener musculatura que se denomina digástrica, vamos al de menor a mayor, digástrica, donde de hecho ese músculo se llama músculo digástrico, pero hay otros, hay otros más, el homoyoideo es un músculo digástrico también. Pero mantenemos un vientre por anterior, un vientre por posterior y un tendón interpuesto en el centro. Músculo raro, ¿cierto?
tiene entonces dos vientres musculares. Y esos vientres, o ese tipo de músculos que se denominan digástricos, sirven para poder cambiar. No, el tendón intermedio sirve para cambiar la dirección de la fuerza. Pero estos músculos están hechos para poder hacer trabajo en distintos sentidos. Varios trabajos mediante un puro músculo. Porque si yo tracciono independientemente y lo mantengo en estado de semicontracción permanente, esto es capaz de abrirse. Y hace apertura bucal. ¿Sí? Si esto se mantiene en un estado de semicontracción permanente y se contrae, es capaz de elevar los músculos que se encuentran por debajo. Pero el mismo músculo. Si trabajan en conjunto, en un estado de semicontracción permanente, son fijadores deltoides. Entonces depende de lo que hagan. Estos músculos son complejos e inteligentes. No es igual a un músculo básico y normal, como por ejemplo el músculo flexor radial del cardio. Una lata, es aburrido. Este sí, un músculo como el digástrico. Músculos poligástricos son más extraordinarios todavía, porque los músculos poligástricos tienen tendones interpuestos en varios lugares. Y estos, cuando se contraen de manera simultánea, forman un verdadero escudo protector. Porque al tener tejidos inextensibles de manera periódica, hacen que el estado de semicontracción se provoque una estructura totalmente rígida, como una tabla. Por lo tanto, es un escudo para que no se pueda meter nada. Y además, para poder soportar grandes presiones, en este caso presiones internas, que son del abdomen. Pero además, si se contrae para poder provocar esta sensación de que es una verdadera tabla, sirve para inserción de otros músculos, para que otros músculos trabajen con este punto fijo. O sea, puede ser punto móvil, o punto fijo. Y como punto fijo hace que otros músculos se muevan. O sea, actúa como si fuera una pieza ósea también. Maravilloso. Entonces, los músculos con las cantidades de vientre son digástricos, son poligástricos. Cuando usted vea uno, va a decir, este es difícil, este es complejo, su función no es tan sencilla. Porque si usted ve en el MUR, por eso que yo le digo que los MUR y estos libros son simplificados, y ve la función, le dice, un músculo para, si es que le dice función, pero si le dice función, le va a decir que es para poder soportar la fuerza del abdomen. Sí, esa es una función. Otro tipo de músculos acintados. Los músculos acintados, como ese, miren, un músculo que parte en el coxal y termina básicamente en la rodilla, el músculo sartorio. Un músculo que es una verdadera cinta. Músculos que mantienen una fibra muscular en una dirección. ¿Cómo se denominaban esos? Uniforme. Son aplastados, pero delgados y largos. Una cinta. Y músculos como este, que son realmente anchos. De hecho, se denominan músculos anchos del abdomen. Mantienen también una dirección, pero no tienen forma de cinta. Entonces tenemos músculos asentados y músculos anchos. Además, los tendones también se clasifican. Los tendones se clasifican en acintado, una cinta tendinosa, que puede ser ese, calcáneo, el mejor ejemplo de un tendón acintado. Tendones que son cordonales, es decir, que tienen forma de cordones, y un tendón cordonal es músculos que son, los tendones que son de musculatura extensora o musculatura flexora, la musculatura que está pasando hacia el pie, extensores o flexores, son tendones de tipo cordonal. Los tendones cordonales, además, mantienen un contingente de membranas, unas verdaderas membranas sinoviales recubriéndolos, que se denominan bolsas. Y esas bolsas van a estar entre medio de las porciones óseas y tendinosas
para que disminuya la cantidad de roce que se ubica entre las piezas tendinosas o entre los tendones y los huesos. Y el más importante, ese, la aponeurosis. La aponeurosis es un tendón ensanchado. Es un tipo de tendón ensanchado. La aponeurosis se confunde, y aquí viene otra confusión del estudiante, pero esto es, se lo remito a los textos. Los textos confunden al estudiante. Es que los textos dicen que la fascia y la aponeurosis es lo mismo. Y de hecho en la tarjeta dice la fascia del músculo entre corchete, aponeurosis. Entonces usted inmediatamente decir no. La aponeurosis antiguamente eran homólogos. Luego se dijo la fascia es un anexo muscular. Es un tejido que envuelve al músculo. En cambio las aponeurosis son tendones ensanchados. Por lo tanto, una es tendón y la otra es recubrimiento muscular. Por lo tanto, cuando nosotros leamos eso, y si vemos la palabra aponeurosis, se debe estar refiriendo a un tendón ensanchado. Se los digo porque, por ejemplo, cuando nosotros analizamos las fascias del cuello, a usted le va a decir, Rubier, que están las aponeurosis cervicales superficial, la aponeurosis cervical profunda, la aponeurosis prevertebral, y no ninguna de aponeurosis. Son todas fascias. ¿Se entiende? Porque son fascias de recubrimiento muscular, de las cadenas musculares que están pasando por la recta. El tendón, si usted lo mira, tiene otra disposición y tiene otras características, incluso ópticas. Siguen siendo blancos, nacarados, inextensibles, etc. Y están asociados a músculos anchos, las aponeurosis. Anexos musculares. Aquí viene el concepto de fascia. Entonces, la fascia, ¿qué es? El recubrimiento de un músculo. Usted ha visto, por ejemplo, si usted, bueno, los que han tenido anatomía y han visto una pieza muscular de un cadáver fresco, se darán cuenta de que son brillantes. Las personas que no han visto eso, pero han visto a lo mejor un animal, cuando lo están matando, verán que las piezas musculares son brillantes, que se pueden separar unas de otras. A pesar de que pueden estar pegadas las capas musculares, uno puede hacer pequeñas separaciones y tienen un tejido que envuelve al músculo. Ese tejido muscular que envuelve a la fibra muscular periféricamente se denomina fascia. Y las fascias, además, se proyectan entre las piezas musculares para poder unir y separar a las cadenas musculares o a los planos musculares. Entonces, por ejemplo, si usted empieza a disecar los músculos del antebrazo, se dará cuenta de que la primera camada mantiene fascias, una fascia, otra fascia al lado, otra fascia al lado, fascia muscular, y usted coloca un instrumento y los comienza a separar y llega a sonar. Lo levanta y ve otras fascias de otros músculos. O sea que las fibras musculares no están libres. ¿Ya? No todas. Estoy hablando de manera generalizada, pero no todas. Hay músculos que no tienen fascia. Solamente que el inicio es un concepto histológico. De hecho, la fascia se divide internamente en el inicio, el perinicio, el endonicio, pero al final el mismo tejido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Lo vamos delimitando en relación a si envuelve un contingente de fibras primarias, un contingente de fascículos secundarios, ¿me entiendes? Pero eso es un concepto histológico. Pero macroscópicamente nosotros vemos una fascia. Las bolsas serosas. Las bolsas serosas es lo que nosotros estábamos hablando. Decíamos que las bolsas serosas se colocan normalmente estratégicamente en relación a las articulaciones. Usted las conoce, en las articulaciones. Pero además están puestas en las articulaciones y entre los tendones, para que se solvente el movimiento y no provocamos que un tendón contra una pieza ósea se empiece a lesionar, o entre dos tendones se comiencen a friccionar. Entonces las bolsas serosas están en relación a estructuras articulares. Una vaina. ¿Qué es una vaina? La vaina es una fascia del tendón. Es decir, es el tejido que recubre, tejido compositivo,
que recubre el tendón. Y es lo que le da el aspecto de ser brillante al tendón. Entonces, la fascia es muscular, la vaina es tendinosa. Retináculo. El retináculo es un conducto osteofibroso, ahí se llama un retináculo. O sea, el retináculo, ¿por qué decimos que es un conducto osteofibroso? Porque la parte fibrosa es el retináculo. Y por el otro lado, por el fondo en este caso, existe tejido de hueso asociado. Un conducto osteofibroso que sirve para el paso de estructuras tendinosas. Para que las estructuras tendinosas se mantengan como un contingente en un solo lugar y que cuando se produce el movimiento o la fuerza no se pierda el trabajo, se direccione hacia un punto de trabajo único. Porque si nosotros, por ejemplo, hiciéramos una flexión de la mano y no existiera un retináculo flexor, los tendones pasarían de lado a lado aquí, de manera diagonal. Se perdería el trabajo. Entonces mejor apretarlos contra la muñeca y una vez que se traccione el tendón, se va haciendo el movimiento de flexión, ya sea de los dedos contra los metacarpianos o del propio carpo. Por lo tanto, ayudan a controlar la energía y hacer un trabajo mucho más efectivo. Polea. La polea es una estructura normalmente cartilaginosa que se ubica en relación a un tendón de algún músculo para cambiar la dirección de su movimiento. Una polea. ¿Cierto? Por lo tanto, esas poleas en el cuerpo humano existen. Por ejemplo, yo le mostré el otro día una polea del músculo oblicuo superior del ojo. ¿Se acuerdan? Y veíamos cómo se insertaba en una estructura cartilaginosa y después el tendón se iba hacia el ojo, en otra dirección. Eso es una polea. En el caso del músculo digástrico que veíamos delante, mantiene una polea en relación al yoides. Porque finalmente lo que está produciendo es que una dirección de fibra va hacia el yoides y después cambia la dirección de la fibra y se va hacia la mandíbula. Por lo tanto, es una polea. Víncula. La víncula es un concepto bien raro en anatomía. Es muy difícil de ver, pero existe. Son vasos sanguíneos ingresando a un tendón. Sabemos que los tendones están muy mal irrigados, ¿cierto? Pero de repente nos encontramos con que un vaso sanguíneo se mete dentro de un tendón y se puede ver macroscópicamente. Cuando se observa, se dice, esto es una víncula. Rol de los músculos en el movimiento. Sabemos que los músculos poseen este potencial que se denomina de contracción. El potencial de contracción se divide en dos tipos. El tono y la contracción pura. ¿Qué significa una y qué significa la otra? El tono muscular es ese estado de semicontracción permanente que mantienen los músculos. Es decir, cuando un músculo está relajado, no está relajado. Es como yo, siempre está en un estado de estrés, así como que va a reír. Porque un músculo, aunque usted lo vea así lánguido, siempre mantiene un estado de semicontracción permanente que está dado por la inervación. Si usted secciona el nervio, ese estado se pierde. Y ese estado de semicontracción permanente es el que le proporciona, por ejemplo, estar parado, sin hacer un movimiento. Pero el estado de semicontracción permanente le provoca este control postural. Por lo tanto, mantiene un tono muscular y mantiene una contracción pura. Y la contracción pura se le llama al trabajo de acortamiento muscular para provocar un movimiento. Cuando sucede eso, tenemos que hablar de cómo se descompone el movimiento en relación a las piezas musculares. Y aquí viene otro concepto muy importante. Los músculos antes se manejaban en relación a si eran, por ejemplo, del miembro superior, del brazo, del antebrazo, de la mano, topográficamente. Después se vio que además se analizaban en camadas. Y decían, la primera camada de la nuca, segunda, tercera, cuarta. Pero adicional a eso, después se observó que trabajaban como un contingente agrupado.
entonces se habla de cadenas musculares. Y las cadenas musculares son un grupo muscular que proporciona un trabajo. Por ejemplo, en el brazo, mantenemos el movimiento, por ejemplo, de flexión del codo, o sea, de flexión del antebrazo sobre el brazo. Ese movimiento de flexión está manejado por un músculo que mantiene una flexión pura, que es lo único que hace, es especialista en flexión, que se denomina... No. Braquial. ¿Por qué? ¿Por qué el bíceps no? Y aquí viene otro concepto importante, porque el bíceps es diarticular. Significa que pasa por la articulación de hombro, usted lo maneja hasta la escápula, y después pasó por la articulación del codo y se inserta en el radio. Por lo tanto, este es diarticular, es decir, no es exclusivo para la articulación del codo. Pero no solo es diarticular, sino que además tiene, según su punto de origen y de inserción, hace distintos tipos de trabajo. Por lo tanto, tampoco es especialista. ¿Quién es el especialista? El braquial, el que se encuentra debajo. Por lo tanto, el músculo braquial se va a originar en el húmero, más o menos en el tercio medio del húmero por la cara anterior, y se va a insertar en la ulna. Y el trabajo es, cuando se acorta, de hacer flexión pura. Entonces se le denomina motor primario a ese músculo. En ese movimiento es motor primario de esa cadena muscular. Pero siempre existen músculos que ayudan al motor primario a generar ese movimiento. No siendo especialistas, pero funcionan de la misma forma. Por lo tanto, un músculo agonista es el músculo bíceps braquial. A pesar de ser biarticular, igual hace flexión. Porque si ocupa este contingente de fibras que se van hacia el radio, entonces va a ser la flexión. Lo ayuda. Los músculos que son sinergistas son músculos que hacen un trabajo distinto a la flexión en este caso, pero ayudan el movimiento, pero lo ayudan indirectamente. Por ejemplo, el músculo coracobraquial actúa sobre la articulación de hombro, no sobre la articulación del codo, pero ese músculo al actuar y al contraerse fija el hombro. ¿Para qué? Para que se mueva solamente el codo. Por lo tanto, mantenemos un músculo que es sinergista del movimiento, un músculo que ayuda pero de manera indirecta. Y luego tenemos un músculo que hace un trabajo contrario, antagonista. Y el trabajo contrario lo fabrica el tríceps. Músculo tríceps, Por lo tanto, tenemos músculo braquial, motor primario, bíceps, músculo agonista, coracobraquial, músculo sinergista, tríceps, músculo antagonista, de una cadena muscular para un movimiento. Este es el ejemplo de una cadena muscular. Aquí viene lo que los textos hablan. Los textos dicen que el agonista y el motor primario es lo mismo. Pero usted tiene que parafrasearlo e interpretarlo. No hablan de motor primario, hablan de agonistas, sinergistas, antagonistas. ¿Ya? Pero usted sabe de que siempre hay uno que es preciso, exclusivo para ese movimiento. ¿Ya? El antagonista, a pesar de hacer el trabajo distinto y contraproducente del movimiento, igual es parte de la cadena muscular. Porque si el antagonista se resiste a participar y él se contrae, el movimiento no se produce. Así de simple. Porque el tríceps en este caso, sobre todo en este caso, es 3 veces cualquiera de los músculos que estaban viendo anteriormente. Por lo tanto, si el tríceps no se resiste a participar y a quedar en un estado de semicontracción nada más, como control postural, el movimiento no se hace. Y por lo tanto, el movimiento de las antagonistas está regido por los músculos motores primarios. Existen neuronas que van a decir cuándo actuar, que son derivadas de estos. Cuándo actuar y cuándo no actuar. Y esto es lo que estábamos diciendo. Hablábamos el compañero nos dijo, ¿y la fascia muscular qué es? Bueno, la fascia muscular, o el epimicio, el perimicio o el endomicio, finalmente es lo mismo. Es un concepto de histología. Pero al final, lo importante es que el mismo tejido se diferencia, el mismo tejido se
se mete dentro de las fibras envolviendo paquetes musculares, paquetes de fascículos primarios o paquetes de fibras musculares para producir estos fascículos primarios. El concepto de punto motor es importante. El punto motor es donde un nervio perfora un músculo, exactamente donde visualmente usted lo ve. Usted saca la piel y deja un músculo y empieza a observar con una lupa dónde se produce el territorio de inervación, dónde se produce el punto exacto de inervación. Usted lo encuentra y dice, este es el punto motor. Y los puntos motores están estudiados, por lo tanto se sabe cuál es el punto motor de un músculo y de otro. ¿Ya? Y eso es importante. ¿Para qué? Porque cuando se produce algún tipo de estimulación nerviosa, se sabe dónde ir al músculo, que no se coloca de una manera aleatoria, sino que se dice, bueno, si está el músculo, se coloca en esta región porque aquí está el punto motor. ¿Vale? Unidad motora. La unidad motora es la cantidad de fibras musculares que están inervadas por un nervio, valga la redundancia. Es decir, que un nervio puede dar inervación motora, estamos hablando de inervación motora. Inervación motora a 40 fibras musculares, a 100 fibras musculares o a 500 fibras musculares, el mismo axón. Si yo le doy inervación con un axón a 500 fibras musculares, mi trabajo va a ser inespecífico, va a ser burdo. Recluto 500 fibras musculares, pero de una manera inespecífica. Pero si yo mantengo una inervación de 2 fibras musculares, por ejemplo, 2 fibras musculares por nervio, mi trabajo tendrá que ser ultra específico, como lo que ocurre en el iris. Entonces las unidades motoras bajas son muy específicas. La unidad motora, por ejemplo, que existe a nivel de los músculos lumbricales es alrededor de 10. O sea, 10 fibras musculares por axón. Eso le proporciona hacer movimientos muy precisos. Si tuviéramos unidades motoras de 500 en la mano, sus movimientos serían igual que un bebé de 2 meses. No podría tomar nada. Y los movimientos musculares que se producen van a ser flexión, extensión, esto lo maneja. Yo lo definí en algún momento, la flexión, la extensión, la aducción, la abducción, rotación medial, que en el caso del antebrazo es pronación, y la rotación lateral en el caso del antebrazo es supinación. Esos movimientos son los que se producen, pero son básicamente movimientos que son articulares. Origen e inserción. El concepto de origen e inserción es importante porque aquí viene otra cosa que pasa en los textos. En los textos dice inserción de origen e inserción terminal. O hablan solo de inserciones. Usted verá cuál es origen y cuál es inserción. Y pocos hablan de cuál es el origen real y cuál es la inserción. ¿Y qué es un origen? La Target lo define muy bien. Porque dice que el origen es el punto fijo del músculo. Punto fijo. El punto que se mueve se denomina inserción. Por ejemplo, hablemos del mismo músculo que usted ya lo había visto. El músculo braquial. El músculo braquial mantiene un punto de origen en el húmero y otro punto que es en la ulna. ¿Cuál de los dos se mueve? De la ulna. ¿Cuál? De la ulna. El de la ulna, para hacer el movimiento de flexión. ¿Cuál es el origen y cuál es la inserción? El origen está en el húmero. La inserción en la ulna. Es un músculo sencillo, usted lo puede ver bien. Pero, por ejemplo, imagine el bíceps. El bíceps. El bíceps braquial mantiene inserciones, si lo hablamos como inserción de origen o terminal, pero inserciones en la escápula, por ahí, como cabeza larga, otra en la escápula del proceso coracoide, cabeza corta, y después va hacia la tuberosidad del radio. ¿Cuál se mueve? La escápula. ¿La escápula? Cuando se contrae el músculo, ¿qué mueve? El bíceps.
una mancuerna y ocúpelo. ¿Qué se mueve? El radio. El radio. ¿Se escucha? El antebrazo. Perfecto. Por lo tanto, los orígenes son los que están en la escápula y las inserciones son las que están en el radio. Pero ¿y si yo me coloco a trepar un árbol y entonces mi punto fijo son mi agarre y ahí quedó anulado el punto móvil? Porque inmediatamente cuando yo me tomo de un árbol y comienzo a escalar, entonces mi punto fijo va a ser el miembro superior. ¿Qué va a ocurrir con la escápula? Se va a mover. Entonces el punto de origen y el punto de inserción pueden cambiar. Depende del movimiento. Pero en anatomía se describen en posición anatómica y de acuerdo al movimiento normal que hacen. Por lo tanto, el punto de origen del bíceps es en la escápula y el de inserción es en el radio. Pero si en la prueba yo les coloco un caso donde una persona hace un trabajo de tal y tales formas, usted tendrá que pensar cuál es el origen de ese movimiento, cuál es el punto de origen y cuál es el punto de inserción. Y eso es lo que relata la Terjet en el capítulo de generalidades, de que puede cambiar. Y de hecho no es el mejor ejemplo, ¿eh? El mejor ejemplo de cómo un músculo cambia por su origen e inserción son los músculos que se denominan inspiradores accesorios. Es decir, un músculo pectoral mayor que tiene origen en el tórax y en la clavícula y que básicamente se va a insertar en el húmero, estará hecho para movilizar el miembro superior, porque es el que lógicamente más se mueve. Porque ¿cómo voy a movilizar el tórax hacia el miembro superior? ¿No? Entonces el origen, y usted en los textos lo va a decir, el origen del pectoral mayor es clavicular, esternal y en las costillas tales y cuales y tales. Y la inserción en el labio lateral del surco intertubercular del húmero. Pero si una persona va trotando y está exhausta, sin saberlo y sin que nadie le explicó anatomía, esa persona llega a un punto en que dice, no doy más. Y comienza a hacer esto. Y cuando comienza a hacer esto, lo que está haciendo es fijar el miembro superior para que no se mueva y comenzar a reclutar musculatura que le ayuda a movilizar el tórax, porque los músculos intercostales no dan abasto, porque están fatigados. Entonces usted fija el miembro superior, nadie le explicó anatomía, y comienza a reclutar la fibra del pectoral mayor, y el pectoral mayor ahora sí comienza a movilizar el tórax. Y comienza a hacer una expansión mucho más amplia, y comienza a actuar como inspirador accesorio, y cambia su origen y su inserción. ¿Se entiende? Los tendones, dijimos, estructuras fibrosas, prolongan el músculo hasta su punto de inserción. Pueden ser cilíndricos, aplanados, largos, cortos, dijimos asentados, cordonales, anchos como las aponeurosis, y son inextensibles y resistentes. Y aquí estamos viendo entonces conceptos de origen e inserción, espero lo hayan entendido. Esto es muy importante porque siempre, y se va a dar de nuevo que yo pregunte, ¿cuál es el origen de este músculo? Y usted dice cualquier cosa. No piensa en el origen inmóvil, fijo. ¿Y cuál es la inserción? Móvil. Y después usted, aunque no se sepa los orígenes de la inserción, pero sepa dónde están estructuradas las partes del músculo, usted tiene que pensar qué moverá. ¿Qué moverá? ¿Moverá la primera costilla? ¿O moverá, por ejemplo, un escaleno? Un músculo del cuello. Inserto la primera costilla desde los tubérculos anteriores de los procesos transversos de C3 a C6. ¿Se acuerdan cuáles eran los tubérculos anteriores? Y se conectan esas porciones y se van hacia la primera costilla. ¿Moverán la primera costilla que está osificada? No, la toman como punto fijo. ¿Qué moviliza entonces? El cuello. ¿Qué hace? Lateralidad. O se coloca rígido para poder colocar un tiesto en la cabeza o poder dar un cabezazo. Entonces el origen es distal. Es inferior. En cambio su inserción, su origen es superior. El origen es la primera costilla y la inserción es los tubérculos anteriores que son transversos. ¿Por qué me confundo? Porque si cambia, y si usted inmoviliza el cuello,
ese músculo también puede actuar como inspirador accesorio, porque igual está inserto en una costilla. ¿Ya? Entonces depende de qué manera la pregunta. Ahora, los orígenes, que son inmóviles, fijos, pueden ser carnosos, pueden ser tendinosos, pueden ser tendinomusculares o pueden ser arcadas fibrosas, como el músculo cuadrado lumbar. Esto es mejor verlo. Las porciones carnosas, por ejemplo, una inserción carnosa del músculo temporal. Diseña la línea temporal inferior, porciones carnosas. Pero después tiene una inserción tendinosa, un tendón blanquecino, el mismo músculo temporal. Las que son arcadas tendinomusculares, el músculo diafragma, por ejemplo, tiene porciones tendinosas y musculares insertadas por todos lados. Pero el músculo cuadrado femoral, que es un músculo posterior del abdomen, de la región de la pared posterior del abdomen, es un músculo que mantiene una arcada fibrosa y después comienza la fibra muscular. Pero eso hay que mirarlo. Lo importante es que pueden ser múltiples tipos de origen. Esto lo habíamos visto en relación a las cabezas, de acuerdo al origen, ¿cierto? Fusiformes, bíceps, tríceps y cuádriceps. Estos tendones, lo hablamos. Y aquí miren, origen e inserción. ¿Cuál es origen y cuál es inserción de este músculo que se denomina glúteo máximo? Esto tiene orígenes múltiples, inserciones múltiples. Pero básicamente hablemos de que va del sacro hacia... hablemos de un origen, el tracto iliotibial. ¿Cuál es el origen y cuál es la inserción? Depende de qué. ¿Cuál es el origen? Sacro. ¿Cuál es la inserción? El tracto, este tracto se denomina iliotibial, ¿cierto? Porque finalmente está para producir el movimiento en miembro inferior. ¿Qué quiero con esto? Que tampoco se enreden. Lo que yo les expliqué es que los orígenes e inserciones pueden cambiar. Pero si yo me estoy preguntando el origen de inserción de una pieza muscular, en el laboratorio, por ejemplo, yo me estoy refiriendo a que el origen es el inmóvil y la inserción es la porción móvil. ¿Vale? ¿Qué hora es?